Control de ruido y vibraciones, ingeniería en sistemas automotrices. Comencemos con la diferencia entre onda y onda sonora. Una onda es una elongación en un medio elástico o vacío que transporta energía. Una elongación es el desplazamiento de las partículas en un medio elástico alterando su estado de equilibrio. Los medios elásticos son los sólidos, plasmas, líquidos y gases, y en el vacío se puede transmitir una onda magnética, por ejemplo. La diferencia radica en que una onda sonora no se puede transportar en el vacío. Y la segunda diferencia es que onda sonora significa que se puede escuchar, es decir, que debe encontrarse dentro del rango audible y eso hace que la onda sonora se encuentre dentro de una cantidad definida de frecuencias del rango audible del ser humano. Entonces el rango audible es ese grupo de frecuencias eh, que van de los 20 a los 20.000 Hz y las frecuencias menores al rango audible se les llama subsónicas y a las frecuencias superiores al rango audible se les llama ultrasónicas, que son mayores a los 20 kHz o sea 20.000 Hz. A su vez el rango audible se divide en tres bandas de percepción: bajas, también llamadas graves, medias y altas, también llamadas agudas. Las frecuencias bajas van de 2 a 800 Hz, las frecuencias medias van de 2.5 a 5 kHz y las frecuencias altas van de 5 kilos a 20 kHz. Hay una pequeña banda entre 800 y 2.5 kHz que por cuestiones de electrónica no se tiene ese control, porque los dispositivos electrónicos son lineales y el sonido la generación del sonido en las bandas es logarítmico. Pero pues bueno, eso lo veremos más adelante. El rango audible se definió en 1933 en los laboratorios Bell por los investigadores Herbie Fletcher y Wendell Monson, grabando las percepciones auditivas de las operadoras de teléfono. Los resultados de esos estudios entregaron al mundo las curvas isofónicas, que aunque se han desarrollado en fechas posteriores de forma más exacta, a través de los años los cambios que se han logrado en ellas son muy mínimos. En el eje vertical indica el nivel de presión sonora NPS en decibeles y indica los decibeles necesarios para que las frecuencias puedan ser escuchadas por el oído humano, y en el eje horizontal se indican las frecuencias del rango audible desde los 20 hasta los 20 kHz. La curva inferior indica la mínima cantidad de decibeles que se necesitan para escuchar un sonido dependiendo de la frecuencia. Y la banda superior o la curva superior indica el umbral del dolor. A esos niveles no es recomendable exponerse, y menos a las últimas curvas, que son las de destrucción del oído. Analizando un poquito el umbral de audición, se puede observar que donde inicia el rango audible, es decir, a los 20 Hz, las frecuencias bajas, se requiere 70 decibeles. Y a los 800 Hz se disminuye a 7.5 decibeles para poder ser escuchadas. Las frecuencias medias requieren solo 7.5 decibeles a 2.5 decibeles para poder ser escuchadas. Y las frecuencias altas requieren un poco más, van subiendo de 5 decibeles a 20 decibeles, disminuyen en las frecuencias de 15 a 20 que requieren 15 decibeles para poder ser escuchadas. Resumiendo, entonces, las frecuencias medias son las que necesitan menor cantidad de decibeles para poder ser escuchadas. De ahí las frecuencias altas, que requieren de 5 a 20. Y las frecuencias bajas son las que más necesitan energía para poder ser escuchadas, que llegan hasta 70 decibeles de NPS para poder ser escuchadas. Si observamos la curva número 90, por ejemplo,
Los rangos no son tan diferentes entre bajas, medias y altas. La diferencia es de 40 decibeles entre los 20 Hz y los 3 Hz. Y si comparamos el rango que posee la primera curva, que es una diferencia de 70 decibeles, si lo traducimos en presión sería 1024 veces mayor de los 4 decibeles comparándola con los 70 decibeles que ocupa las frecuencias bajas. Concluyendo, las frecuencias bajas requieren mayor energía para poder ser escuchadas y las bandas altas ocupan poca energía, pero las frecuencias medias son las más sencillas de escuchar por el oído humano.